Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar del otro lado en un nuevo episodio de Mañanas de Encuentro. Para quienes no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y estoy transmitiendo de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Como cada martes, nos encontramos con mi querida colega Clara para compartir un espacio de reflexión, conciencia y un encuentro con nosotros mismos. Y en cada encuentro traemos una palabra, una emoción o un tema para atravesarlo en estas 4 famosas estaciones que hemos bautizado con mi colega. 4 paradas que nos invitan a mirar hacia adentro, a observar nuestras historias o nuestra historia y reconocer cómo funcionamos transitando ciertas experiencias a lo largo de nuestra vida. Ahí estoy viendo que mi colega se está uniendo. La voy a... No, te veo Clara, pero vos sabés que no me está... Mándame la invitación, porque me saludaste. A ver si te puedo aceptar. Entonces, como les venía diciendo, porque muchas veces, ¿no? Una palabra no solamente tiene un significado, ahora sí, esto es nuevo. A ver. Estamos probando unirnos desde otro lugar. Ahí está, ¿cómo estás, Clara? Muy buenos días. Hola, Ale, buen día. ¿Cómo Esto estás? es nuevo para que sepan porque nos estamos uniendo desde la página del Club de Alquimia con mi colega, así que por eso son esas, bueno, es la primera vez, lo hacíamos siempre de nuestra, De nuestras páginas, sí, sí. exactamente, y ahí Bien. vamos a empezar a hacerlo también desde el club porque estamos uniendo todo, porque todos son uno. Así que bueno, venía diciéndole Clara, ahora te paso la voz, que cada martes traemos una palabra para transitarlas en estas 4 estaciones, ¿no? Que nos llevan a reflexionar y a mirar un poquito hacia adentro. La primera estación tiene que ver con preguntarnos, ¿no? ¿Con qué nos conecta esta palabra que trajimos para trabajar hoy? La segunda estación nos invita a observar, ¿no? ¿Qué me trae esta palabra cuando miro mi vida y mis experiencias? La tercera estación tiene que ver cómo mirar, ¿no? Cómo cambió nuestra vida cuando aprendimos el significado profundo de esta palabra. Y la cuarta y última estación, ¿qué tiene, o sea, cómo integrarla, ¿no? ¿Qué tiene de positivo y cómo la vamos aplicando en el día a día? Así que antes de pasarle la palabra a mi colega, quiero comentarles que este vivo, solamente Instagram, no sé por qué motivo, baja 18 minutos, pero si lo quieren ver completo, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Así que ahora sí le paso la palabra a mi colega, yo ya me presenté, ella va a presentarse, va a presentar el tema y va a pasar uno que otro parroquial, no sé si tiene algo escrito ahí, así seguimos con este vivo. Así que Clara, todo tuyo. Hola, Ale, bueno, buenos días a todos los que se estén sumando, a todos los que vayan a ver grabado después este encuentro. Mi nombre es Clara López Altaza, soy terapeuta holística, soy consteladora familiar. Eh, bueno, es un placer nuevamente, Ale, encontrarnos en estas mañanas de encuentros, como cada martes. Eh, Últimamente venimos haciéndolo cada 15 días, pero hoy desde la página del Club de Alquimia de Conciencia, que es nuestro espacio de trabajo, es un lugar donde hacemos una especie de terapia grupal, digo yo. Cada encuentro en el que tocamos un tema en específico y lo vamos abordando toda la semana, eh, para que las mujeres que entren puedan ir trabajándolo de a poquito, ¿no? Es ir dando esos pasitos de a poquito para ir transformándose desde, desde una mirada más amorosa hacia una misma y también para poder tener mejores relaciones con el entorno. Entonces, están invitadas todas a sumarse. Siempre quedan los datos nuestros por si quieren saber algo más. Y bueno, la palabra de hoy, Ale, eh, es un poco como
contradictoria y no a la vez, ¿no? Cuando uno la piensa, abandonar o soltar. Y uno está en la duda porque piensa es lo mismo. Y no necesariamente es lo mismo. Así que empezamos esta mañana y contame qué es lo que te surgió a vos con estas palabritas. Sí, totalmente, como te digo, claro, ¿no? Abandonar versus soltar, soltar versus abandonar, ¿no? Y cuando escucho esta palabra, siempre empezamos prácticamente lo mismo, pero bueno, justamente cuando trabajamos, ¿no? Cuando escuchamos y empezamos a trabajar, soltar, esta palabra soltar, ¿no? Inevitablemente, a mí siempre me conecta con mi historia, ¿no? Con lo vivido, con lo transitado. Entonces, porque cuando empiezo a mirar cómo fui viviendo ciertas situaciones en mi vida, puedo observar que durante mucho tiempo, para mí, soltar era abandonar, ¿sí? O sea, sentía de que si dejaba de sostener, de controlar, de estar pendiente o atenta al otro, de alguna manera estaba fallando, ¿no? Entonces, ahí es donde me doy cuenta de todo, o sea, de lo que esta palabra despertaba en mí, ¿no? Me conectaba con mis miedos, con la culpa, con la sensación de ser egoísta, con el temor de ser rechazada, me conectaba con el enojo del otro, con la crítica, pero también me conectaba con mis propias heridas, en mi caso personal, ¿no? Siempre hablamos desde de lo experiencial, ¿no? Cuando hacemos esto vivo. Entonces, muchas veces yo no sostenía solamente por amor, ¿no? También sostenía por miedo a lastimar, por miedo a perder el vínculo o a sentir que estaba abandonando a alguien o que me estaban abandonando a mí, ¿sí? Entonces, cuando hoy miro mi historia con mucha más presencia, con mucha más conciencia, puedo ver cuántas veces confundí amor con sostenerlo todo. Cuántas veces seguí cargando situaciones, emociones o responsabilidades, Clara, que ya me agotaban, que ya me drenaban, que me saturaban, ¿no? Solamente porque creía que soltar era dejar sola a la otra persona, fallarle a la otra persona. Y quizás la pregunta, una de las tantas preguntas que me hice, que fue darme cuenta cuántas veces me abandoné a mí misma por miedo a abandonar a otros. Así que a mí me conecta con eso, con mi historia, con mis heridas, con mis miedos. No sé con qué te conecta a vos, Clary. Eh, bueno, en un principio es como que, no sé si en algún momento tuve esa conciencia de que era diferente. eh, por ahí un poco como lo decías vos, para mí era todo lo mismo. O sea, no era, no lo veía como desde el lado del abandono, sino de soltar. Es como, bueno, eh, suelto todo, así como que, listo, esto, como para no cargarme yo con eso, listo, suelto todo, y era como que llegó un momento donde estaba, como, contaba todo, digamos, pero ahora lo veo y digo, a lo mejor no me hacía cargo de muchas cosas y hice soltar, ¿no? Eh, y, y este soltar por ahí yo lo asocié un poco con eso, con, con creer que, que, que soltaba desde un lado consciente, pero muchas veces también hice ese abandono. Eh, el soltar tiene que ver con eso, con que uno conscientemente lo hace, soltar, muchas veces. O el sostener, ¿no? El sostener, creo que va por ahí más por ese lado cuando uno sostiene,
Y ahí está la contraparte de soltar. Eh, pero yo creo que o estaba en una polaridad o sostenía todo y no soltaba nada. eh, y, y en el abandono, eh, yo creo que muchas veces no me vi a mí primero. Como que esto, ¿no? Tenemos eso de estar siempre atentos al otro, a prestarle atención al otro y olvidarse de uno mismo. Eh, entonces, creo que en esa inconsciencia de no tener esa noción de lo que era soltar y abandonar, eh, me perdí un poco, o bastante, porque cuando empecé a mirarme más a mí, de abandonar, de soltar todo, empecé a abandonar todo del otro lado. Entonces es como, a- yo siento que hay un desequilibrio en estas dos palabras porque, como decía al principio, son como muy parecidas, pero cuando uno no lo hace consciente, no se da cuenta, o al menos a mí me pasó polarizarme, de sostener todo, a soltar todo y de estar pendiente eh, en los otros, terminar abandonándome en mí. Me conectó con ese desequilibrio que yo misma no encontraba. Que no digo que ahora lo haya como, no sé si lo encontré del todo, digo, pero tener esa claridad de esa diferencia de lo que es soltar y lo que es abandonar, me hace conectarme de nuevo conmigo, con, con reconocerme yo, eh, a qué punto yo me, me ocupo de mí y hasta qué punto suelto lo que no me corresponde, lo que no puedo, eh, o lo que no está en mis manos solucionar. Y, y tiene que ver con esto, ¿no? Con hacerlo consciente. Cuando uno suelta, es decir, no lo puedo sostener, o no me corresponde, o no cargo con esto, porque no está en mis manos, y es un acto consciente. Cuando uno abandona, es como eh, soltar desde, para darle una palabra, desde el cansancio, ¿no? Como decir, como una especie de frustración también en el Se te abandono. siente bajito, Clara. ¿Tendrás tapado el micrófono? No, Se te pierde la voz. Ah, no. bien, Estoy perfecto. sin, pasa que a veces me pongo auriculares y ahora no los tengo puestos. Ah, bien. Eh, Ahí se te escucha mejor. Ahí está perfecto. eh, así que para mí tiene que ver con eso, ¿no? Cuando en mi caso lo conecté con ese desequilibrio de no encontrar yo, de irme a los extremos en ese punto. Eh, y, y bueno, después en lo que vayamos desarrollando un poquito más, como que vamos a ir ampliando un poco, pero a mí me conectó, o surgió eso, el desequilibrio que había en mí cuando no lo entendía, ¿no? Porque me iba a los extremos, o soltaba todo, estar sosteniendo todo, soltar todo, sin entender qué significaba. El abandono lo mismo, para mí era todo lo mismo y entonces no era del lado de, no es que yo decía abandono esto, sino digo suelto. Y no es lo mismo. Contame, ¿con qué te conectó esta palabra? Sí, cuando miro, o sea, mi historia, ¿no? Y me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué me conecta, qué me trae esta palabra? Me di cuenta de cuántas cosas sostuve por el miedo al abandono, en el caso mío personal, ¿no? Y ahí empecé o sea, y ahí empezaron a aparecer un montón de situaciones en mi vida, ¿no? En las que fueron apareciendo en mi mente, ¿no? Como recuerdos. Y aparecían
aparecieron vínculos que sostuve por miedo a perder a la otra persona, responsabilidades, como hablabas vos, que tomé, que en realidad no me pertenecían, cargas emocionales que llevé durante mucho tiempo, silencios que sostuve para evitar problemas, relaciones, ¿no?, que sostuve por miedo al abandono, o de abandonar al otro, lugares donde me quedé que sentía mucha incomodidad, no estaba a gusto, pero me quedé por miedo. Y también aparecieron, cuando miro, muchas versiones mías, muchas Alejandras, ¿no? Porque muchas veces por miedo al rechazo, ¿no? Por miedo al rechazo, al enojo o sea, del otro, ¿no? A perder el vínculo, empecé a modificarme. No sé si te pasó a vos, pero me empecé a modificar. Dejaba de expresar lo que sentía, la incomodidad o el malestar o que no estaba de acuerdo. Dejé de hacer cosas que me hacían bien, como ir al gimnasio, hacer alguna actividad, ¿no? Me callaba, eh, me adaptaba, ¿sí? Me adaptaba dependiendo de las circunstancias. Trataba de no incomodar al otro para evitar justamente, como te decía, el conflicto, para sentir que seguía perteneciendo ahí. Y hoy puedo ver, ¿no?, que muchas veces no sostenía todo eso porque realmente quería, sino porque no quería dejar de pertenecer. Entonces, no quería dejar de pertenecer y porque también tenía miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a que me rechacen, miedo a que el otro se alejara, miedo a sentir que estaba abandonando, como yo te decía, o que me estaban abandonando. Y creo que una de las cosas más fuertes que descubrí en mi historia, al mirarla, al observarla, es darme cuenta de cuántas veces me dejé de elegir, como vos decías, a mí para no perder el vínculo con el otro. Así que eso es lo que me trae a mí, lo que me conecta, lo que me trae esta palabra. No sé qué te trae, qué te conecta a vos esta palabras tan simples y parecidas, pero que no es lo mismo. Exactamente. A mí me llevó mucho, eh, creo que la palabra que más como que resaltó en mí cuando fui a indagar sobre esto fue la palabra soltar. Eh, Así como haciendo un poco una mirada para atrás, un recorrido para atrás, eh, fue la forma, digamos, de alguna manera, que yo tuve eh, de hacer esos cambios, de hacer otras cosas. eh, pero claro, yo sentía, ahora, ¿no? Lo miro así como en perspectiva para atrás, eh, el abandonar, como que no quería ver esa parte de decir no abandono, sino que me voy y suelto todo y voy. eh, y muchas veces lo hice desde el enojo. Muchas veces hice cosas con la excusa de estoy enojada y me voy enojada y suelto todo y me voy, pero en el medio de eso terminaba abandonando, eh, eh, abandonando lo que quedaba atrás eh, de un enojo. Entonces, eh, creo yo que era de alguna manera para no sentir, eh, no sé si culpa, pero sí para no sufrir eso que estaba dejando, ¿no? Era como la excusa es estoy enojada, suelto todo y me voy, pero detrás había ese dolor por estar dejando algo.
Entonces era como que iba maquillando todo eso con enojo y decía suelto todo, y, pero para no sufrir. Yo abandonando todo con el nombre de suelto todo. Y, y me viene un poco eso, ¿no? Todas las veces que yo dejé muchas cosas, porque además cuando me iba, era como que lo llevo en el contexto de, de cuando yo salí de mi casa, de la casa de mis padres, eh, y es como, eh, pero me pasó muchas veces, incluso con amistades también, con grupos de amistades, con, con, eh, con grupos de, no sé, en los que formaba parte, que hacía algún curso, algún taller o algo, cuando me iba me desaparecía del todo y abandonaba todo. Era como que no, eh, no me quedaba en esos lugares o no seguía en contacto con las personas desde ese lugar, ¿no? Yo digo, para no sufrir. Es como que siempre fue el mismo mecanismo en mí, de hacer eso, ¿no? De suelto todo, no me aferro a nada, y era un poco el miedo, y a lo mejor ahí es donde surge el miedo al abandono, ¿no? Como este miedo inconsciente que hasta el momento no le había dado nombre, pero era de alguna manera ese miedo para sentirme abandonada, ¿no? Era como que si yo suelto todo, así, nadie me abandona ni Nadie me abandona. exactamente una cosa así. Entonces, es como que ya iba, prevenía de antemano todo esto para no tener que pasar después de alguna manera también era una forma de, Mecanismo de defensa. de un mecanismo de defensa, pero ese autocontrol que tenía ahí, que podía manejar todo y que decía que todo iba a estar bien, entonces era como que me iba escondiendo en todo esto. Y, y creo que en esta mirada que hice, y hoy como te lo estoy contando, es como que lo puedo ir entendiendo, integrándolo más, como viéndolo más en perspectiva, y puedo decir, claro, o sea, muchas veces, según yo, soltaba todo, pero era de alguna manera ese miedo, o a sentirme abandonado o a sentir que estaba abandonando algo. Eh, lo hablo desde mi lugar y hacia mi contexto, ¿no? Eh, eso es lo que a mí me pasó. Me llevó a hacer esta mirada como más reflexiva de decir, no siempre estuve soltando, como yo decía, sino que en el medio había un miedo al abandono, un miedo a pasar situaciones, eh, de sentirme así. Entonces como que lo fui tapando con ese suelto todo, y, y ahora me doy cuenta, ¿no? De eso, como que sí puedo ver ese recorrido. Y contame cómo cambió tu vida cuando empezaste a entender esto. ¿Cómo cambió? Bueno, siempre, ¿viste? Cuando empezamos este camino de autoobservación, de conocimiento, de indagación, cambia totalmente porque empezás a observar desde otro lugar. Inclusive, si que lo vaya por grabado y los que nos están viendo se van dando cuenta cómo van saltando nuestras propias huellas emocionales, ¿no? Y cómo vamos transitándola. Vos hablas desde el soltar y yo directamente me voy desde el abandono. O sea, por eso me encantan estos vivos porque son dos, o sea, para que se den cuenta que cada uno una misma situación la transita de formas diferentes, porque va a depender de nuestra estructura mental, de nuestros traumas, de nuestras heridas, de nuestras vivencias, de nuestro contexto, de nuestra historia. Entonces nada está bien ni nada está mal, simplemente que cada uno es único, irrepetible, ¿no? Entonces lo va a vivir dependiendo de cómo está estructurado, cómo sus programas, ¿no? Entonces, por eso me parece genial estos encuentros y traer esto y animarlos al que nos ve en directo y nos ve por diferido, a mirar hacia adentro, empezar a observarse, a transitar, que no tengan miedo.
porque se logra cambios importantísimos, ¿no? Y empezás a mirar y a pararte frente a la vida, a la situación, de otra manera, mucho más sana, mucho más en confianza con vos mismo, ¿no? Porque si no vivimos con mucha culpa, porque estamos parados en un sistema de creencia antiguo, que no está actualizado. Entonces hay que, con esto de poder mirarnos y observarnos, vamos actualizando en nuestro propio sistema de creencia en la cual fue construido este edificio, digo yo, ¿no? Esta gran casa. Así Es, que, es darle esa mirada diferente a eso que nos pasó, hacer totalmente. esa pequeña transformación de a poquito, que tampoco se da de un día para el otro. No Eh, es lineal tampoco, ¿sí? Así que totalmente, claro. Así que imagínate cómo cambió mi vida cuando empecé a aprender, a ver, a pararme, a observar que no era lo mismo, ¿no? A mirarlo desde otro lugar. Así que cuando entendí que soltar no es lo mismo que abandonar, algo obviamente empezó a cambiar a mí, ¿no? Porque empecé a comprender que soltar no siempre significa irse. Fíjate vos cómo lo estoy, yo como fui transitándolo, ¿no? A diferencia tuya. Entonces, a veces soltar es dejar de controlar, que vos muchas veces que comentabas, ¿no? A veces es permitirte que cada persona viva su propio proceso, a su tiempo, a su ritmo, a su manera, ¿no? También entendí de que a veces es soltar, es saber poner un límite, a veces es dejar de cargar, como te decía, responsabilidades emocionales que no me correspondían o que no me correspondan. Y ahí entendí algo muy importante, ¿no? O sea, que cada persona tiene su propio ritmo, su propio nivel de conciencia en donde está parado, su propio proceso, como yo también, que no tienen que ser por qué iguales. Cada uno tiene su propio ritmo. Y no es como te decía, nada, ninguno está bien, ninguno está mal. Cada tiene uno su propio ritmo dependiendo su historia, su sistema de creencias, sus traumas, sus dolores, ¿no? Entonces, y esto acá te vas a acordar porque tuvimos varias conversaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces uno, o sea, queremos, la mano, acelerar el proceso del otro, pero en realidad lo que queremos es dejar de sentir nuestra propia incomodidad, ¿no? Entonces, queremos que el otro cambie, que reaccione, que se dé cuenta para nosotros mismos sentir alivio. No sé si te acordás. Entonces, y comprender esto a mí me transformó muchísimo. Mi manera de vivir, de transitar cada situación, ¿no? Aprendí que amar no era rescatar, ¿no? Porque, viste, siempre estamos la salvadora ahí, viste, sale el rol de salvador y empezá a querer rescatar a todo el mundo. Entonces aprendí que no puedo salvar a alguien que todavía no puede verse a sí mismo o a sí misma, te va a resonar, y también entendí de que no puedo pedirle a una persona algo que hoy no tiene para dar. Hoy no tiene para dar. Así que por más amor, digamos, que puede entregarle, con la cual la puede acompañar o acompañar a un otro, el otro solo puede dar desde el nivel que está, desde el conocimiento que está, desde las herramientas que tiene en ese momento. Y eso para mí, o sea, y eso no es que eh, es falta de amor o que no tenga amor para dar. Entonces, entender esto a mí me ayudó a dejar de tomarme todas las cosas personal, ¿no? De manera personal. Y desde ahí empecé a relacionarme diferente, distinto, con mi entorno. Entonces aprendí a aceptar que puede haber finales, a,
empecé a confiar en los procesos, tanto en el mío como en el del otro, a dejar de sostener vínculos que realmente me agotaban, me drenaban energéticamente. Empecé a entender de que soltar no era abandonar al otro, muchas veces eh, fue abandonarme a mí. Entonces, y creo que ahí, ¿no? Cuando empecé a entender el significado de esto, ¿no? De estas palabras, eh, empecé a relacionarme y empecé a amar de otra manera. Yo le digo más sano, ¿no? Una forma donde yo no necesito salvar, controlar o sostenerlo todo, ¿no? Para sentir que valgo, o para que alguien se quede al lado mío. Entonces, hoy entiendo de que elegirme a mí también es parte de amor propio, de mi amor propio. Así que no sé qué transformación hubo en vos cuando empezaste a transitar y a entender eh, mejor el significado de estas palabras. Eh, Cambió mucho justamente esto de estar todo el tiempo pensando que eh, cuando soldaba era, eh, se terminó todo, eh, pero después al empezar a darme cuenta y de las emociones que surgían en mí, porque volvía de nuevo o empecé a darme cuenta que cargaba con esas emociones, que reprimía esas emociones y qué era lo que yo terminaba sintiendo cuando hacía ciertas cosas. En ese querer protegerme, soltando todo, eh, terminaba yo dándome cuenta, como vos decías, abandonándome de alguna manera. Primero porque me abandonaba emocionalmente, era como que tapaba todo lo que surgía, la tristeza, el dolor, el sentimiento de abandono también, que no le daba ese nombre, pero era como que tapaba todo eso y después llegaba un momento donde eh, todo eso explotaba. Todas esas emociones que iba reprimiendo, que iba guardando, y cuando soltaba todas esas cosas, todo eso que reprimía, eh, volvía otra vez a salir en forma de enojo. Y volvía otra vez el mismo círculo. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de esto, empecé a prestarle más atención, voy a empezar a, a expresar emocionalmente lo que sentía en el momento que lo sentía, y a lo mejor si no lo podía decir a alguien más, eh, decírmelo yo en voz alta o hacerme esa pregunta de qué me pasa, por qué me pasa esto o por qué me quiero ir, porque era como ya automático, llegó un momento que se vuelve automático y listo, me voy de acá porque eh, a lo mejor de alguna manera había como ese miedo otra vez al abandono, entonces como para no volver, para no pasar por eso directamente, no lo hacía. Cuando empecé a dar cuenta de eso, me empecé a preguntar y a quedarme ahí en lo que sentía, en lo que surgía en mí y, y empezar a conectarme con eso, ¿no? Primero conmigo, con lo que yo sentía y, y ahí creo que empecé a reconocer esto de no, de que soltar eh, y abandonar no era lo mismo. Yo podía tomar distancia sin abandonar de alguna manera, seguir, como decía al principio, en estas huidas que hacía y me desaparecía, es seguir manteniendo contacto, eh, seguir compartiendo momentos, sin ese miedo a abandonar. Creo que era yo la que abandonaba siempre, en ese soltar abandonaba siempre, eh, y empezar a ser consciente, ¿no? No tengo por qué
abandonar todo, sino que puedo tener esa oportunidad de elegir, como vos bien decías, de elegir esos, las relaciones, las vivencias, las experiencias, de ir eligiendo y desde ese lugar decir, esto me hace bien, esto no me hace bien, esto lo puedo sostener, esto no puedo. Entonces, al ir siendo consciente de eso, es ir pudiendo elegir también que no todas las batallas son para vivirlas con todo el sentido, que a veces uno puede renunciar a ciertas cosas. Entonces, fue eso, ¿no? Un poco de entender que, que sostener o soltar era una elección. Creo que eso fue lo que más me llegó, ¿no? Por eso te decía, conecté más con la palabra soldar, eh, porque tenía que ver con eso, ¿no? O sostener todo o soldar, que en mi caso era directamente abandonar todo. eh, y fue un poco eso, ¿no? Como entender que lo que estoy soltando, hacerlo de manera consciente y decir esto sí, esto no, hasta acá puedo, hasta acá no puedo. Y, y que en el abandono, cuando lo hacía, era sufrimiento. Entonces, empezar a ser consciente de que no, de que el abandono para mí no estaba bueno, que podía dejar de hacer cosas, que no era abandono, sino que era una elección mía. Eh, y después otra cosa que, eh, como vos decías, esto de empezar a mirarme yo, ¿no? En qué momento yo me abandonaba para, eh, para prestar atención a los otros. Creo que también después de como de hacer esta diferencia empecé como a prestarme más atención a mí y decir, ah, entonces la que se está abandonando soy yo. Me llevó más tiempo hacer ese clic de mirarme a mí y decir soy yo la que se está abandonando, eh, pero porque lo había tomado como una normalidad a eso de no sentir emocionalmente, entonces como soltaba todo, no me dolía, no me preocupaba, ya listo, pasó a la historia. Y, y ahí es cuando empecé a darme cuenta, ¿no? Porque yo anulaba todas esas emociones que tenía en ese segundo soltar, y ahí es donde yo me abandonaba, porque no me prestaba atención a mí en muchos sentidos, pero desde el lado emocional, que es como también cuando uno se va a relacionar con otras personas, ¿no? Porque después vuelve otra vez la misma situación, grupos de amigos, encuentros, espacios para compartir, y volvía a reaccionar igual que antes. Y ahí es cuando uno puede hacer ese clic, puede hacer esa pequeña transformación y decir, listo, me está pasando lo mismo que me pasó antes, pero hoy ya entendí que en ese famoso soltar mío termino abandonando Según yo, todo, claro, según yo. según yo, pero terminaba abandonando todo. eh, entonces digo, ¿qué puedo hacer diferente hoy si ahora puedo darme cuenta de esto? ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Entonces, eh, no sé, en un grupo de amigos, por ejemplo, es decir, eh, si me hace bien, si me nutre, si puedo quedarme y compartirlo, me quedo, comparto. Y, y si me voy, eh, siendo consciente de que ese espacio o ese grupo no me nutre como yo necesito, o como yo quiero, como a mí me gustaría, o como a mí me hace sentir bien. Porque tampoco ni tiene que ser todo perfecto, ni si yo quiero estar en ese grupo, me quedo. Entonces, si no quiero soltarlo y decir está bien, no me siento cómoda aquí, entonces
Me elijo, Fue, me elijo. claro, elijo estar bien, elijo estar tranquila, elijo no estar acá y no estoy, ni estoy abandonando, ni estoy soltando así como me libero de todo y no me quedo con nada. Eh, y si me nutre, si me hace bien, decir, listo, acá me puedo quedar, pero me puedo quedar también desde ese lugar consciente, de decir, estoy eligiendo algo que a mí me gusta, que me hace bien, que me nutre, que me siento cómoda, eh, y no escaparme de ahí también, quedarme ahí también sintiendo eso que me hace sentir bien. Eh, entonces, sí fue un cambio entender esto, de qué es soltar, de qué es abandonar, de, de que si estoy soltando algo importante, qué emociones estoy guardándome en el medio, porque muchas veces he perdido cosas en ese soltar, que según yo, eh, y muchas veces había miedo detrás, ¿no? Creo que de alguna manera esto de asociarlo con el miedo, con el soltar, en mí siempre hubo miedo al abandono del otro lugar, de los otros hacia mí. Entonces, directamente yo me iba, soltaba todo y no me quedaba ahí, eh, y no estaba esa preocupación de, ay, me van a abandonar. Sí, porque te ibas antes. Acá Claro. Mario, acá Mario comentó que dice, a ver que se me corren los mensajes, dice, a veces nos aferramos a personas, situaciones o recuerdos por miedo a soltar, por costumbre o porque creemos que ahí todavía queda algo por salvar. Pero sostener algo que te lastima no te deja avanzar. Totalmente, Mario, con, con lo que opina, con lo que comentas. Dice, hay que elegir lo que nos hace feliz sin miedo que vendrá después, sino es retener las emociones las cuales hay que dejar ir. Totalmente. Exactamente, y elegir lo que a uno le hace bien, ¿no? Por ahí uno se queda aferrado a eso de, ay no, por el miedo al que dirán, por lo que pueda, por lo que alguien una vez dijo, esto está bien o esto está mal, y nos olvidamos de lo que nosotros mismos sentimos, porque justamente, así como muchas veces nos vamos de lugares porque no nos sentimos cómodos, hay muchas veces no nos vamos de lugares que nos sentimos incómodos. Sí, Qué sí, contradicción. Y acá también con el tema, por ejemplo, de las parejas, ¿no? Que uno muchas veces se queda aguantando, que es justamente lo que nos vino tocando estos días, desde que empezamos con este tema en el club. En la pareja se ve muchísimo, ¿no? Quedarse en un lugar donde uno ya no está cómodo, pero también por miedo, por el qué dirán, y o muchas veces porque uno no tiene herramientas para poder expresarlo, porque además tampoco, a lo mejor tampoco es para tanto de abandonar, sino que lo que falta es comunicación, una comunicación más asertiva, un diálogo que muchas veces se pierde en la pareja con años de relación, la comunicación se pierde y muchas veces no se trata de abandonar, porque abandonar es irse, uno lo asume como que listo, te voy y abandono todo. Y soltar lo hace desde la conciencia, es de decir, listo, acá no hay más para hacer, te voy, pero sé que estoy dejando. Y muchas veces uno eh, tiene que hacer ese trabajo personal y decir, esto merece un trabajo un poquito más minucioso, un poquito más profundo, merece la pena el diálogo, el tratar de solucionarlo, y no es, listo, agarro las cosas y me voy, como lo hacía yo, sino también hacer esa introspección para adentro y decir qué es lo que acá surge, y si puedo soltarlo, eligiéndolo, siendo consciente de lo que estoy haciendo. Igual en todo momento siendo consciente de lo que estoy eligiendo, porque cuando lo estoy decidiendo, también por algo es. Así que, bueno, contame, Ale, si, qué recursos tenés vos así como para
para, para integrarlo, ¿no? Que los podamos compartir de alguna manera con los que nos están escuchando. Sí, totalmente. ¿Qué tiene de positivo el poder, esta palabra, el poder haberlo entendido, ¿no? Y cómo la aplicamos, cómo empezamos o cómo empecé yo, hablamos en lo personal, a aplicar esto, ¿no? Y bueno, de positivo siempre, todo lo que traemos y lo hablamos y lo trabajamos acá desde nuestra experiencia, tiene mucho de positivo, porque cuando empezás a entender que soltar no es abandonar, para mí fue empezar a mirar mi historia, eh, me ayudó, o sea, me ayudó mucho eh, a observarme, eh, ¿viste? A parar, a mirar, ¿sí? Y me ayudó a entender muchas conductas, muchas cosas, ¿no? Que hice, cómo actué en distintas situaciones, ¿no? Porque se empecé a entender por qué sostenía ciertas situaciones, por qué me costaba soltar, porque muchas veces uno cuando ya empieza estos caminos, a observarse, a tener herramientas, entonces como que se olvida que en algún momento estuvimos ahí también, que no sabíamos por qué nos soltábamos ciertas relaciones o vínculos que hoy le llaman tóxicos, o por qué nos quedábamos en ciertos lugares donde sabía que que estábamos mal, incómodos, que nos dañaban, que nos lastimábamos, ¿no? Entonces, esto de empezar a autoobservarme y a entender y a pararme desde otro lugar, comprendiendo, porque si vos no comprendés, por más que te pare en la esquina, en la otra esquina, si no comprendés, no tenés herramienta, seguís mirando la calle igual, ¿no? No veo opciones. Entonces, cuando empecé a observarme, a mirar mi historia, por qué actuaba como actuaba, por qué seguía sosteniendo ciertas situaciones, ¿no? Como te decía, o por qué me costaba salir de ciertos lugares, y sobre todo me ayudó, ¿no? A poder integrar partes mías en la cual me juzgaba muchísimo, Clara, me juzgaba mucho. Entonces, cuando empecé a entender y a mirar, entendí que, digamos, cada uno tiene su proceso, como te decía, su tiempo, que muchas veces no tiene que coincidir el mío con el del otro. eh, y también entendí eh, que a mí, en lo particular, vos sabés que entendí que a mí me costó más perdonarme a mí que perdonar al otro, ¿no? A mí me costó mucho perdonarme, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque me costó mucho perdonarme, trabajé mucho, o sea, ¿por qué permití tanto? ¿Por qué me quedé en esos lugares donde me causaban daño o me causaba daño, en donde me sentía incómoda, en donde callé, en donde guardé silencio? Trabajé mucho, mucho en mí, y lo que más me costó perdonar fue a mí misma, por haber permitido tanto. Pero también entendí, ¿no? Comprendí algo muy importante. Sanar, para mí no es borrar, ¿no? Lo vivido, sino es entenderlo para integrarlo. Y en ese entender, para poder integrar, también entendí por qué no salía de esos lugares en donde me causaban, eh, según yo, daño, ¿se entiende? O que estaba en lugares que me sentía incómoda, o sea, o que sostení cosas que no tenía que haber sostenido. Entonces, porque tiene que ver con mi historia, con mi sistema de creencia, tenía que ver con mis heridas. Entonces, cuando empecé a entender todo eso, empecé a sanar, y a empezar a sanar empecé a integrar, porque todas esas partes forman parte de mí, soy yo. O sea, no vamos a borrar, no, porque no podemos borrar, porque si yo borro todas esas partes, quiero borrarla, como dice, no, olvídate, soltala, dejala, no soy yo. O sea, si yo empiezo a borrar y a eliminar, a cortar pedazos míos, no soy Alejandra. Entonces, empecé a reconocerlas, a entenderlas, a empezar a integrarlas,
y sobre todo tuve que comprenderlas. Entonces ahí empecé a trabajar en mí y ya dejé de castigarme por qué permití tanto. Ahora entiendo por qué permití. Entonces ahora cada vez me abrazo más. Entonces, una vez como te digo, empecé a entender, a comprender, a integrar, empecé a sanar, o sea, a entender para integrarlas, empezar a sanar e integrarlas, dejé de castigarme tanto cada vez que miraba mi historia y veía ciertas situaciones y cosas que permití. Entonces empecé a acompañarme, como te digo, más, empecé a abrazarme más, a tener más paciencia, a entender mi proceso. Y eso a mí me cambió muchísimo mi manera de transitar cada situación y mi vida actualmente. Entonces, y sabemos que esto no es un trabajo lineal, o sea, no es algo derechito, que empezás, terminás y bueno, seguís con la otra página, no. Entonces, constantemente la vida te va presentando situaciones que muchas veces te hace, a ver, de nuevo pasar por el mismo lugar, a ver cómo lo transitas. Y lo que tiene cuando uno empieza a trabajar en uno, que como yo digo, ya conoces la calle, ¿me entendés? Entonces, ya conoces, esta ruta ya la conozco, entonces la manejás de otra manera, la transitas, la recorres, la conducís de otra manera. ¿Por qué? Porque ya la conoces y ya tenés caminando. Entonces, eh, entonces, obviamente que tiene muchísimo de positivo cuando comprendí el significado y empezar a diferenciar, ¿no? Entonces, entiendo que quizás va a haber días en mí, una versión mía que va a estar vulnerable, entonces va a tener que venir otra versión mía, más fuerte, más valiente, a sostener esa que está transitando en ese momento una situación, ¿no? Porque todas nuestras partes están adentro nuestras, son formas, forman parte nuestra. La débil, la fuerte, la llorona, todo. Entonces va a haber días, como te decía, cuando uno empieza a trabajar en uno, se van a presentar muchas veces quizás la misma emoción, la situación es parecida que va a despertar en vos la misma emoción o del rechazo, del abandono o ciertas cosas que aparecen. No es negarlo, sino es vivirlo, darle nombre y ok, en esas situaciones voy a necesitar un aspecto mío más fuerte que venga a rescatarme y a ayudarme a transitar esa situación. Y eso se logra cuando uno empieza a observarse, a trabajar en uno, a no tener miedo a mirar hacia adentro. Así que bueno, sigo aprendiendo, Clara, seguimos aprendiendo como siempre hagamos en nuestros encuentros, y sigo aprendiendo a soltar todos los días expectativa, el control, cada 2 por 3 caigo en el automático, pero lo bueno que salgo es igual. Entonces, sigo aprendiendo a soltar expectativa, como decía, el control, la culpa, porque aparece la culpa, no sé cómo, pero se filtra, ¿viste? Entonces, tenés que de nuevo, ¿viste? A parar, ¿viste? A observarte, aprendo a soltar las exigencias, la necesidad de respuesta ya, de personas, ¿no? De personas porque hay personas que tenés un vínculo, que querés, que tenés un gran aprecio, que hay años quizás caminando juntos o juntas, y bueno, sigo aprendiendo a soltarla, ¿no? A respetar los tiempos míos y de la otra persona, pero como yo te decía, ya no lo vivo igual, lo transito de otra manera. Porque hoy entiendo que puedo amar sin retener, Clara. Puedo amar sin estar caminando al lado de esa persona, sin tener que tener un vínculo o una relación con esa persona. Entonces entendí que soltar no significa dejar de amar, significa dejar de sostener para mí desde el miedo. Entonces, quizás, como digo, solo quizás, hoy, en este momento, aquí, ahora, mañana, no sé, eh, el verdadero abandono, ¿no? No ocurre cuando soltamos algo, sino soltamos a algo o a alguien, ¿no? Sino cuando dejamos de escucharnos a nosotras mismas. Y entendí también entendí
no todas las personas, Clara, no todas las personas van a comprender nuestro proceso de evolución. Algunas van a pensar que las abandonaste, que le fallaste, que le soltaste la mano, que cambiaste mucho, pero eso tiene que ver con los niveles de conciencia, cómo estamos trabajando en nuestro crecimiento personal, en nuestra observación, en esto de hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, como tengo herramientas, hoy tengo herramientas, puedo, como quien diría, lidiar o sostener o sobrellevar ese juicio, ese me abandonaste, me fallaste. ¿Por qué? Porque uno está, uno está trabajando en uno mismo y entiende que no es soltar un vínculo que no te nutre, un vínculo que no te valora, no es abandonar, es cuidarte, es protegerte a vos, es no abandonarte a vos. Entonces, pero, como te digo, tengo herramientas para eh, no sostener o que no me afecte la crítica, el dedo acusador de esa persona, porque sé que está actuando desde su propia herida y su evolución personal. Así que fíjate lo positivo que tiene y cómo lo aplico en mi vida. Cuéntame vos, Clara. Totalmente, ¿no? Qué importante es poder entender esto, ¿no? Poder eh, ver la diferencia, entender la diferencia, porque muchas veces las personas justamente hacen esto, ¿no? Confundir eh, eh, según las experiencias que hayan tenido. eh, Recordemos esto, siempre nuestra forma de ver el mundo en general, de verlo, de percibirlo y de sentirlo, tiene que ver con nuestra propia forma de haberlo aprendido en la niñez, de cómo nosotros lo percibimos, de cómo nosotros vivimos y experienciamos desde la niñez todas estas cosas, o todas estas emociones, o todas estas palabras, todo todo el entendimiento que tenemos de grandes, lo hemos ido formando de alguna manera en la niñez. Entonces, cuando uno puede entender qué es lo que es soltar, porque muchas veces uno lo asocia a soltar con perder. Eh, al irse, si me voy, estoy abandonando, ¿no? Esto de, por ejemplo, en el ejemplo que daba de la pareja, cuando la pareja se va, abandona. Muchas veces lo hace también literalmente, ¿no? Se va, la pareja que se va de la casa, abandona todo, hace lo que decía yo, es irse, no mirar para atrás, no me importa nada, lo que dejo lo dejo y me olvido, como si no existiera, y uno lo asocia con eso, ¿no? Y, y el soltar es como que, no, porque si lo suelto, como vos decías, lo dejo de querer, lo dejo de amar, pierdo ese vínculo, y cuando uno puede entender esta diferencia, que el soltar tiene que ver con hacerlo consciente, con decir, esto me nutre, esto no me nutre, esto no, lo puedo sostener o esto no lo puedo sostener. Si no lo puedo sostener, es decir, también poder hablar y decirlo, ¿no? Poder expresarse y decir, tanto si es una relación de pareja o es en un grupo o es un trabajo, decir esto, eh, no lo puedo sostener más, elijo soltarlo porque a mí no me hace bien. Y cuando uno se elige, se pone primero, eh, tampoco es egoísmo. Es decir, esto es lo que a mí en este momento me hace bien. Y como vos decías, esto de elegirse eh, a uno mismo o priorizarse, también es dejar de abandonarse. Porque como lo decía al principio, uno siempre está con la mirada puesta en el otro, en el que tengo que ayudar al otro, en el que tengo que solucionarle los problemas al otro, o tengo que solucionarle la vida al otro, y en eso nos vamos perdiendo, voy perdiendo a mí misma. Entonces, cuando uno puede notar esa diferencia de lo que es soltar y de lo que es abandonar, eh, desde ahí es donde uno puede empezar a trabajar. Eh, pero, como decimos siempre, ¿no? Es el entendimiento de a poco. Nosotros no es que
yo, no sé, en el último año lo aprendí y ya listo, lo aprendí, lo apliqué, lo solucioné y mi vida está solucionada. Es un trabajo de todos los días que vos también lo decías hace un momento, es que la vida cada vez te va presentando oportunidades nuevas y a ver cómo reaccionás con ese entendimiento, ¿no? Hay muchas personas que dicen, otra vez lo mismo, todos me dejan, todos me abandonan, y tenés que aprender vos de esa situación que se vuelve a repetir. Eh, o- o si tenés que eh, empezar a priorizarte o empezar a poner los límites y a soltar, ¿no? Porque o siempre me pasa lo mismo, o todos me dejan, todos me abandonan, o, o soy yo la que estoy aferrada y no quiero soltar nada, ¿no? Y es empezar a hacerse esas preguntas de qué es lo que si esto lo puedo soltar, ¿por qué? Eh, yo digo, no, algo que aprendí yo en este último tiempo, en todo esto, es que yo era mucho de las personas que decían o es blanco o es negro. A mí no me vengas con los grises porque a mí no me va. O es todo o es nada. O suelto o me quedo. Eh, y no tiene que ver con eso. Uno tiene que poder encontrar el equilibrio en esas cosas, ¿no? Y poder quedarse y poder preguntarse a sí mismo, porque nadie te va a venir a... Yo puedo estar diciendo un montón de cosas, pero solo la persona que vive la situación presente puede entenderla y puede mirarla. Entonces, preguntarse a uno mismo siempre son las preguntas eh, las que hacen que vayamos integrando todo esto en nuestra vida y en nuestro día a día. Eh, Me pasó hace poco en una consulta de una persona que me decía, me quiero separar porque, bueno, la pareja estaba en una situación difícil y, y le digo, pero esta relación de verdad tiene que terminar así, o sea, no hay cosas de las que puedas sacar algo, porque era la mirada de una sola persona, me falta la mirada de la otra persona. Poder dialogar, poder conversar y poder entender y decir, si podemos hacer algo diferente para que esto se mejore, porque lo mejor es un momento, es un solo momento y uno ya quiere tirar todo y no, entonces poder ir adentro, preguntarse qué siento, desde cuándo me siento así, si esto tiene que ver conmigo o tiene que ver con el otro, si es porque algo que yo estoy esperando o estoy queriendo yo complacerme a mí, o que sea como yo quiero, y es soltar el control de todo eso y empezar a hacerse preguntas, empezar a indagarse a uno mismo eh, para poder tener otro entendimiento de las cosas. Y así uno puede elegir y puede decidir soltar, soltar desde la conciencia o tomar distancia, que no es lo mismo que abandonar. Eh, entonces, yo creo que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que uno eh, lo haga consciente, de manera consciente, que pueda hacerse preguntas, que pueda respondérselas y desde ahí tomar decisiones. Eh, Así que bueno, no sé si tenés algo más para compartir, Ale. No, no, viste que se dice que miramos al mundo como, no como es, o sea, que observamos al mundo no como es, sino como somos. Entonces, cuando empezás este camino, realmente, viste, el mundo es como un espejo, aprendemos que es como un espejo. Entonces, en estos casos, cuando ya tenemos herramientas y empezamos a ver al mundo como un espejo y nos sentimos que alguien nos abandona, entonces decís, ¿en qué me estoy abandonando yo? Que este gran espejo de la vida me lo está reflejando. Entonces, es ahí cuando empieza el trabajo uno hacia adentro y empieza a ver lo que ese espejo te está mostrando, que tiene que ver con uno. Así que Mira, te leo acá lo último y vamos terminando ya, que dice que lo importante es que vos tengas claro por qué lo haces. Y a veces elegirte a vos mismo implica tomar decisiones que otros no comprenden
porque que para tu paz son necesarias, exactamente, es que tiene mucho que ver con eso. Muchas gracias, Mario, por compartirlo, por acompañarnos y por hacer este intercambio de opinión también, porque justamente, ¿no? Para eso compartimos estos espacios, para que la persona pueda darse cuenta primero, porque es importante darse cuenta, ¿no? Si yo no puedo hacer ningún cambio, ninguna transformación, ni en mi vida, ni en nada, si yo misma no me doy cuenta que, que algo está necesitando de mi atención. No es que es un problema, no es que tenga un problema, es algo que en mi vida que está necesitando atención y eso es lo que buscamos, ¿no? Cuando estamos en este espacio para trabajar la huella emocional, lo importante que es, porque cuando uno puede darse cuenta y puede decir, ah, esto necesita mi atención, aquí puedo trabajar, aquí puedo hacer algo diferente, eh, porque, Empieza la transformación. claro, ahí es donde comienza la transformación, ¿no? Y, en, y en lo que hago y desde dónde lo estoy haciendo. Si uno no hace consciente todo esto, es imposible hacer algo diferente. Y, y creo yo que Exactamente. eso es lo más Siempre que importante. estamos transitando igual, sean distintas situaciones, ¿desde dónde la estoy transitando? ¿Desde la adulta que soy o desde la niña herida o con esas estructuras? Porque bueno, generalmente se conoce como heridas, las heridas de la infancia, pero en realidad se llaman estructuras emocionales, ¿no? Que dejan una huella en nosotros que le dicen herida del abandono, herida de rechazo, todas esas huellas. O sea, estoy desde Exactamente, por eso digo, la adulta o el adulto o desde esas huellas emocionales que esa niña o ese niño quedó grabado en su sistema nervioso. en este caso, cómo ese niño o esa niña entendió lo que era el abandono, ¿no? Exacto. Y desde qué lugar entendió lo que era el soltar. Entonces, ahí es donde radica primero el origen. Primero es Sí, darme cuenta hoy, aquí, ahora, cuál es la situación que estoy viviendo y que necesita mi atención. Después hacerme preguntas y preguntarme en qué momento de mi niñez me sentí abandonado o cómo asocié la palabra soltar, cómo la asocié, cómo la aprendí, desde qué lugar la aprendí. Entonces, cuando uno puede hacerse estas preguntas y puede indagarse y puede conocerse, es que cuando puede elegir y puede tomar decisiones desde un lugar adulto con lo que sea mejor para mí hoy, que no está ni bien ni mal, ni es perfecto o es lo que hoy estoy aprendiendo y es lo que hoy puedo aplicar a mi vida y es lo que hoy mejor puedo hacer. Quizás la próxima vez que me vuelva a tocar una experiencia similar, tenga otro recurso para tomarlo desde otro lugar. Y eso es lo bueno. Uno se puede ir dando cuenta, puede ir aplicándolo. Eh, bueno, Ale, llegamos al final de este encuentro. Ha sido un gusto compartir con vos, con, con, con todas con las todos los personas. presentes, con lo que van a ver por diferido. Y bueno, y avisarles que no se olviden que este mismo tema lo estamos trabajando en el Club de Alquimia de Conciencia toda esta semana, los lunes, miércoles y viernes, en distintos horarios para que se puedan sumar. Y bueno, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos, por regalarse este momento, ¿no? De introspección para mirarse hacia adentro, a ver qué le resuena. Y bueno, este vivo, si lo quieren ver completo, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que abajo van a estar los datos. No sé, Clara, si quieres agregar algo más. Yo más que decirte gracias por seguir formando parte de este equipo y de Bueno, este sueño que tenemos de compartir, de acompañar y que nos gusta tanto porque lo hacemos con una pasión. algo que había dicho acá, Mario también, que cada persona interpreta las cosas desde su propia mirada, desde su historia y sus emociones, totalmente, totalmente. Es desde ahí desde donde uno vive, pero cuando uno lo hace consciente, solo cuando lo hace consciente puede hacer algo diferente. Entonces está bueno primero empezar a mirarse a uno mismo y decir qué me está pasando y a partir de ahí empezar a hacer los cambios que uno necesita. Muchas gracias, Ale. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora, 11 de la mañana,
un placer haber compartido con vos y con todos los que estuvieron en este vivo y a los que vayan a haber grabado después. Y bueno, muchas gracias, Ale. Gracias, Nos Clary. Nos encontramos en el club. Chao, chao. vemos. Chao.